Déjenme les comparto la pantalla. Ujú. Muy bien, ¿se logra ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo en que se hable todas estas en una sola clase, pero ahí vamos, ¿de acuerdo? Es un poquito difícil, vamos a tratar generalidades. Así como les di la clase de displasia de cadera hace un momento, que es un poco extensa, cada uno de estos temas, el pie plano, el pie bot, el pie cabo, la polidactilia, la sindactilia y otras patologías que se pueden presentar en el niño, eh, cada uno tomaría un tiempo así, incluso de 2 o 3 clases que se podría hablar de cada uno de ellos, pero vamos a hacer el intento de que todo se haga en una sola. Vamos a empezar con las alteraciones del pie. Esta imagen de esta diapositiva básicamente es para ver cuáles son las partes del pie. Primero hay que dividirlo en retropié, que está compuesto por el calcáneo y el astrágalo, el medio pie, donde están los huesos propiamente del tarso, que son el cuboides y las 3 cuñas, el antepié, donde están los metatarsos y las falanges. Entonces, 3 partes, ¿de acuerdo? Cada parte tiene su importancia en que hay alteraciones tanto del antepié, del medio pie, como del retropié. ¿De acuerdo? Articulaciones más importantes, la tibia astragalina, que es el tobillo propiamente dicho, y la subastragalina, que está debajo del astrágalo y se une con el calcáneo. Dentro de las anomalías que pueden existir a nivel del pie, pueden ser congénitas, pueden ser neuromusculares y pueden ser inflamatorias. Dentro de las congénitas, generalmente se asocia a otro tipo de malformaciones. Las neuromusculares van a afectar los nervios, como por ejemplo, o vienen desde el punto de vista central o como secuela de algún traumatismo. Y las inflamatorias que implican una inflamación muscular crónica que se acompaña de debilidad muscular. Les pongo un ejemplo de las neuromusculares. Tenemos a los niños con parálisis cerebral infantil y que tienen alteraciones en la morfología de sus pies por distintos desbalances musculares que se presentan en ellos. Y las inflamatorias tendríamos, por ejemplo, a las osteocondritis juveniles que pueden generar también algún tipo de malformación. ¿De acuerdo? Entonces, continuando y enfocándonos ya al tema, tenemos al pie plano. Pues vamos a hablar del pie plano. Miren estas imágenes de estos pies, como la barra medial, el pie básicamente consta de 2 arcos, el arco longitudinal medial, el lateral, y bueno, la cúpula en la parte posterior, ¿no? En el pie plano, específicamente esta barra medial o arco longitudinal medial, se encuentra disminuido o ausente. En otras palabras, se apoya directo con el piso, ¿no? El medio pie que habíamos hablado desciende y se asocia con mucha frecuencia. Miren cómo este talón apoya y este de acá se va hacia afuera, ¿sí? Este tiene un pie plano, digamos, moderado y este sería más severo porque está más desviado, ¿de acuerdo? Se asocia entonces a valgo de talón, apoyo de la barra medial y también la parte anterior del pie o el antepié se va también en valgo hacia afuera. Esa es la característica del pie plano. Entonces, habíamos quedado que es una ausencia del arco plantar. Desde los 2 a 4 primeros años de vida, muchos niños tienen una presencia de una almohadilla grasa que puede apoyar al piso, pero no precisamente eso hace el diagnóstico de pie plano. No podemos hablar de pie plano antes de los 2 años de edad. Eso es un punto de corte muy, muy importante. Este arco plantar se va formando. Todos los niños tienen su grasita puesta ahí en su piecito. Hasta los 2 años suele conformarse
digamos casi el 50%, y se completa hacia los 5 años aproximadamente. Dentro de las causas, en ciertas personas los pies planos son resultado de una malformación congénita, ¿sí? Como les voy a enseñar en un momento. El envejecimiento y las lesiones también pueden causar algún tipo de pie plano, por alguna alteración o traumatismo también podría generarse, pero en este caso nos vamos a enfocar a la parte del pie plano congénito, por así decirlo, o más relacionada a la parte infantil. Se divide en dos tipos, el pie plano flexible y el pie plano rígido. Dentro de los dos, el pie plano flexible, gracias a Dios, es el más frecuente. Es, como dice aquí, uno de los más comunes, y se refiere a que el pie es plano cuando la persona está parada, apoyada en el piso. Al levantarlo o al caminar, este arco plantar tiende a formarse nuevamente por la fuerza que realiza el pie al momento de realizar la marcha. Normalmente, como estamos hablando de infantiles, entonces se inicia en la niñez, va aumentando generalmente la gravedad, en algunos casos, no en todos, a lo largo de los años. Entonces se produce un desbalance, y la causa más frecuente de pie plano flexible es la insuficiencia del tendón tibial posterior. Quiere decir que el tibial posterior no está contrayendo adecuadamente. Cuando hablamos de pie plano rígido, se presenta ya en niños mayores o adolescentes. Tiene la característica de que ya no se mueve, no hay una movilidad adecuada, ni tibio-astragalina y sobre todo subastragalina, entre la unión del astrágalo con el calcáneo. Se suele asociar a barras óseas cartilaginosas o fibrosas que unen estos huesos y alteran más y más rígidamente la morfología del pie. Y el tratamiento para ello, si es que es doloroso, pues es quirúrgico. Aquí les tengo unas imágenes. Vean cómo el examinador con la mano levanta la punta del hallux. Entonces, al levantar la punta del hallux, se asciende la cabeza del talo, en este caso del calcáneo, que está aquí, y se tiende a formar el arco. ¿De acuerdo? O se puede hacer mediante esta maniobra, o se le puede pedir al paciente que se ponga en puntas, como se ve acá. La tensión de la fase de apalantar, cuando el paciente se pone de puntas, forma el arco longitudinal interno y produce a su vez un varo de retropié, corrigiendo la deformidad. Es un signo característico esto del pie plano flexible. Vean, en cambio, cuando apoya el pie, se va en valgo del retropié, o sea, del talón, quedamos el retropié, el astrágalo por arriba y el calcáneo por abajo. Si uno trazaría las líneas y realiza la goniometría, normalmente tiene un valgo de talón mayor de 5 a 6 grados, que es lo normal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve el pie plano? Pues se apoya la barra medial. Esa es la clínica a la inspección. Normalmente, en el caso de los flexibles, al pararse de puntas, se forma el arco. La movilidad subastragalina normalmente es completa y no duele. El pie plano no duele, no tiene por qué doler. Así existen algunas condiciones en las cuales sí, pero lo normal es que no duela. Deben existir al menos 15 a 20 grados de dorsiflexión en el tobillo. O sea, esto hace el diagnóstico de un pie plano flexible. En cuanto al tratamiento, no se recomienda ningún tipo de tratamiento quirúrgico antes de los 4 o 5 años, e incluso en adelante hay que valorar muy bien y tomar la decisión adecuada a qué paciente se le va a operar. Dentro de las técnicas que se utilizan para corregir esta deformidad, se puede hacer una aplicatura del tendón tibial posterior que les había comentado, fusionar algunas articulaciones en casos severos y dolorosos, de una artrodesis estaríamos hablando. Y cuando tenemos un pie plano flexible, pero empieza a doler, que generalmente se asocia a niños con sobrepeso u obesidad, se podría utilizar un soporte en el arco. La recomendación principal es esta segunda: caminar descalzo, sin zapatos, sobre terrenos irregulares. Eso es una de las características más importantes y las recomendaciones que se debe dar al niño que tiene pie plano. Entonces, el arco plantar, como les había mencionado, se termina de formar aproximadamente a los 5 años. Si yo desde pequeñito, si quiero
ponerle un zapato ortopédico a estos niños, que es la típica, así como le puse acá los zapatos especiales. Entonces, es lo típico que suelen hacer, o se hacía antes, mejor dicho. Lo único que le voy a condicionar al niño es volver más flojo de lo que ya podría ser el tibial posterior, porque le estoy dando un soporte, no lo estoy haciendo trabajar. Entonces, esto le va a generar mayor deformidad. Se aconseja la realización de ejercicios sencillos como primera línea de tratamiento. Los zapatos ortopédicos o zapatos especiales tienen una indicación aún, pero dejémosla casi de lado, casi ya no se utilizan, sobre todo en aquellos niños obesos o con sobrepeso, para evitar deformidades severas, se podría utilizar en estos casos, pero como soporte y sobre todo si son dolorosos. ¿De acuerdo? Complicaciones probables en el pie plano. Puede asociarse a dolor hasta de la cadera por la distribución anormal de las cargas al apoyar el arco en forma plana. Entonces, artritis, tendinitis a nivel de la subastragalina, sobre todo, tendinitis a nivel del tibial posterior, dolor de rodilla y sobre todo esto, la fascitis plantar, por el sobreestiramiento que a veces se le puede presentar acá en la fascia. Este pie plano está asociado mucho a aquel síndrome de hipermovilidad o hiperlaxitud ligamentaria y permite sospechar de otro tipo de patologías. A veces se asocia a una inestabilidad parcial de la rodilla o incluso también asociado a la displasia de cadera en algunos casos. No es una ley, pero o algo que vaya siempre de la mano, pero se puede permitir sospechar en aquellos pacientes que tienen pie plano que hayan podido tener también displasia de cadera. Esta es una forma de pie plano congénito, como les había mencionado, que se llama astrágalo vertical. Vean aquí, este es el astrágalo. ¿Cómo se dirige hacia el piso? Este es el escafoides. Normalmente el astrágalo debe unirse al escafoides en esta forma, en este sentido, y mantener la forma del pie. Entonces, cuando este está luxado, cuando el escafoides se luxa por encima de la cabeza del astrágalo, lo que se condiciona es un astrágalo vertical. Existen grados y severidad, que es un tema muy aparte, pero solamente se los pongo de ejemplo como una forma severa de un pie plano. Y miren cómo el piecito tiende a tener una gran deformidad, que incluso conocido como el pie en mecedora. Pasemos al pie cabo. Cuando hablamos de pie cabo, es prácticamente lo inverso al pie plano. Si en el otro el arco interno estaba deprimido, en este caso el arco interno está elevado y ocasiona un varo del talón en vez de ocasionar el valgo del talón. Puede cursar con deformidad de los dedos, como se puede ver acá, una contractura del extensor común de los dedos con dedos en garra. Cuando hablamos del pie cabo, es frecuente asociado a algún patrón genético de herencia. A veces se sospecha cuando tiene la familia, el papá, mamá o algún tío o familiar de primer, segundo grado, lo tiene, puede presentarse. Cuando hay casos severos pueden deformar tanto el pie y volverse doloroso, que a veces puede requerir algún calzado en especial o incluso necesidad de cirugía correctora, sobre todo si es doloroso. ¿Cuáles son las causas? Puede ser idiopático en la mayoría de los casos, o sea que no se sabe la causa. La teoría más común es respecto a un desorden genético y también puede presentarse en el caso de un pie neurológico, como por ejemplo secuelas de mielomeningocele, algún traumatismo con lesión medular, entre otros casos, ¿no? Existen tipos de pie cabo. Si predomina la caída del talón, puede ser un cabo posterior o calcáneo varo. Si lo principal es la verticalización o caída de los metatarsianos, sobre todo del primero, sería un pie cabo anterior, es el más frecuente y generalmente este tipo se asocia a los dedos en garra. Y hay formas mixtas que incluso serían más severas según la posición del talón. Es un pie cabo que puede ser varo a la vez, ¿no? Entonces, la clínica, pues se va a ver un arco plantar medial muy pronunciado, puede cursar con callosidades en los dedos porque sobre todo en la base del primer metatarsiano y en los talones,
y inestabilidad del tobillo, ya que tiende a ponerse con el talón en varo, dolor del talón por sobreapoyo, metatarsalgia por la curvatura aumentada que presenta. Cuando hablamos ya de tratamiento quirúrgico en esos pies cabos dolorosos, son frecuentes, se puede realizar sobre todo la corrección de las partes blandas, ya que los deditos se engarrotan mucho mediante tenotomías o alargamiento del extensor común de los dedos. Es una de las formas en las que se puede tratar. En el menor de los casos, felizmente, es necesario hacer osteotomías o corrección con artrodesis, sobre todo cuando son refractarios a algún tipo de tratamiento ortopédico. ¿Qué se puede utilizar como tratamiento? Plantillas ortopédicas, modificaciones del calzado, porque les choca mucho con el antepié y los deditos se engarra también, no suelen entrar en un zapato normal. Algunas ortesis como plantillas también se pueden utilizar, dependiendo e indicando, realizando la medición correctiva necesaria, ¿sí? Generalmente con una barrita a nivel de las cabezas de los metatarsianos que elevan y relajen la contractura que tiene el extensor común de los dedos. Complicaciones en cuanto a su tratamiento: puede haber alteraciones en la marcha, tendinitis y molestias a nivel del tendón de Aquiles, mayor propensión a desarrollar una fascitis plantar, que generalmente es una de las causas e indicaciones quirúrgicas, metatarsalgia, desarrollo de los dedos en garra que mencionamos, problemas y molestias lumbares porque tienen el punto de apoyo mayor es sobre todo aquí y en la punta. ¿Listo? Entonces, este sería, como les había mencionado, el pie cabo anterior. Este sería un pie cabo posterior. Y este sería uno combinado. Y se puede utilizar, vean, cuando uno apoya, hace un punto de apoyo a nivel de las cabezas de los metatarsianos, suele reducir parcialmente. Y a veces esa es la indicación de las plantillas, con una barra retrocapital, se llama eso en las plantillas. Aquí les presento una serie de mediciones que se suele hacer en el pie, tanto para pie plano, para pie cabo. Existe uno que se llama el ángulo de Merry, que el valor normal es entre 0 y 5 grados. El ángulo de Merry es aquel que va longitudinal al eje del astrágalo y del primer metatarsiano. Como pueden ver acá, el A estaría aumentado, ¿no? En el caso del pie cabo, también se puede medir el calcaneal pitch o ángulo de elevación del calcáneo, que cuando tenemos un pie cabo suele estar más incrementado, lo normal son 30 grados. El ángulo de hips, que es este de aquí, el C, que es una relación entre el eje del calcáneo con el primer metatarsiano. Entonces, igual, está aumentado cuando hay un pie cabo. Y finalmente, el eje de carga tibioplantar, que lo normal es que sea 90 grados. Cuando hay alteraciones morfológicas en la tibia, ahí puede variar sobre todo este ángulo y a veces trae muchas consecuencias no muy buenas para los pies. Dentro de la parte del tratamiento quirúrgico, vean cómo se puede realizar, por ejemplo, una artrodesis tarso-metatarsiana para tratar de reducir esto y corregir. Más o menos esto es lo que se suele hacer. Te puedes realizar una osteotomía dorsal tarsiana de Cole, que se hace como una cuñita, o una osteotomía completa de corrección del equino del antepié. Entonces se saca la cuña y se cierra, ¿no? Y el varo que tenía se pasa para un poco de valgo o alineando lo más neutral posible. O una osteotomía tarsiana en forma de V, de Japas, es el autor que lo describe. Y en algunos casos, cuando no son muy severos, se puede realizar solamente esto: cortar la fascia plantar a nivel del retropié. Y a veces solo con eso puede corregir estas molestias, este dolor que tiene, ¿no? Dentro de las técnicas que existen para cortar esta fascia plantar, puede ser abierta, que es muy sencillo, un cortecito de 1 centímetro a 2 centímetros por la región medial. Se introduce un bisturí, se palpa la parte de la fascia plantar sintiéndolo con el bisturí y se hace un corte. Hay otra técnica artroscópica, pero así como es artroscópica, también a veces resulta muy cara para poderla realizar.
Listo, que son mediante dos agujeritos, uno medial y uno lateral. Pasamos al pie bot, que le decía en su temario, también conocido como pie sambo, pero mejor conocido actualmente por términos éticos, entre otras factores que se asoció a crítica, que le digan pie sambo, que le digan pie bot. Entonces dijeron mejor hay que llamarlo de acuerdo a las deformidades que presentan. Entonces le suelen llamar PEVAC o pie equino varo aducto congénito. ¿De acuerdo? Esta es una actitud viciosa y permanente del pie sobre la pierna, en forma tal que el pie ya no descansa sobre el suelo a nivel de sus puntos de apoyo habituales. La deformidad más frecuente del pie infantil es esta, entre todas. En general hablamos de deformidad severa, porque el pie plano y sobre todo el pie plano es más frecuente que esto. Eso sí no lo vamos a discutir, pero en cuanto a deformidades severas y que requieren una corrección sí o sí, entonces hablamos que esta es una de las más frecuentes. Se suele asociar a hipoplasia de la tibia y del peroné, atrofia de la región sural o de la pantorrilla. El pie presenta una deformidad en equino, varo del retropié, aducto del antepié. Entonces, esto es un pie normal, esto es un pie sambo, pie equino varo. ¿Listo? Miren cómo hay una alteración, un desbalance a nivel de los tendones. ¿Se acuerdan que en el pie plano el tibial posterior estaba muy suelto y flojo? En este caso, al contrario, está sumamente contraído y tiende a jalar con tanta fuerza el pie que lo deforma de esa manera, además de que se pierde la relación anatómica entre las articulaciones del retropié y del medio pie sobre todo. ¿Cuáles son los componentes del pie equinovaro? Pues su nombre lo dice. Equino, el talón permanece en flexión plantar. Varo, el talón en relación con la pierna. Aducto del antepié con relación del medio pie. Cabo, aumento del arco plantar. Entonces, por eso se llama equino, varo, aducto, cabo. ¿Listo? Y así como pueden ver este orden, si uno lee las iniciales al revés, en ese orden se corrigen las deformidades. Primero el cabo, después el aducto, después el varo y después el equino. Dentro de la etiología, se dice que es idiopático, no se suele saber cuál es la causa exacta del pie equinovaro, aunque hay varias teorías. Generalmente se considera multifactorial, se asocia mucho a una contribución genética, varía entre los grupos étnicos, ¿sí? Suele presentarse a veces más en gemelos y a veces es hereditario. Por eso esa es la teoría más frecuente, la genética o hereditario. Si mamá o papá tuvo algún grado de pie equinovaro, entonces puede ser que el hijo tenga más probabilidad de tenerlo, sin ser una condición absoluta. Dentro de los factores ambientales, el único factor descrito es el tabaquismo. En cuanto al diagnóstico, pues no hay que ser tan acucioso para darse cuenta que el pie está deforme, ¿no? Miren cómo se deforma este pie. Y nos podemos echar mano de una radiografía, pero la radiografía, vean cómo es la radiografía de un niño. Todo esto que ven acá es puro cartílago. Entonces, la verdad es que casi no se utiliza, ¿no? En lo personal yo no les pido radiografía porque es un diagnóstico 100% clínico. La radiografía se puede utilizar sobre todo en niños mayores, niños con un pie equinovaro inveterado. En esos casos sí estaría mejor indicado. Se puede ver, se puede hacer un diagnóstico prenatal, se puede sospechar o pronosticar que el niño puede tener un pie equinovaro mediante la ecografía de control prenatal. Pero el operador del ecógrafo tiene que tener experiencia viendo esto, porque si no, la verdad es que no se va a dar cuenta de que lo tiene. ¿Listo? Existe una teoría que es una de las más aceptadas y forma parte del tratamiento actual, que se llama la teoría de la miosina fetal, que consiste en una alteración morfológica en la proteína de la miosina fetal que se presenta a nivel de la región sural, contrayendo el tibial posterior y la región del Aquiles, que dicen que se termina de consumir hacia los 5 años de edad. Por eso es que el tratamiento de esta enfermedad se realiza hasta los 5 años de edad, por más de que el pie ya presente una posición adecuada. Se debe mantener mediante una barrita que se llama Dennis Brown. Entonces vamos a pasar a ello.
Existe un protocolo de diagnóstico en PEVA, que es recomendado por la Asociación de Ponseti Internacional. Entonces acá vamos a poner, hay historia de la enfermedad, en este caso le llaman CABE por cabo, aducto, barro y equino. Entonces el paciente tiene una deformidad, iniciamos con eso. ¿Tiene alguna de estas? Si no la tiene, no es un pie equinovaro. Si la tiene, hay que ver si está asociado o no a alguna otra anomalía congénita. Si es que sí, entonces es un paciente sindrómico. Ya no es un pie equinovaro aducto congénito puro, ¿no? O idiopático, por así decirlo. Entonces, si no está asociado, entonces confirmamos el diagnóstico. Ya está diagnosticado. Se hace, se tiene que ver, ¿tuvo o no tuvo un manejo previo? Si es que no tuvo manejo previo, ver, el paciente camina, si es que camina, eh, entonces probablemente no haya mucho que hacer, o más que tratar la deformidad, o iniciar el método Ponseti. Si es que no camina, hay que ver si es que tiene o no tiene un pliegue plantar transverso. Normalmente el pliegue plantar suele ser a la mitad del pie y más hacia la región medial. Pero si es que cubre todo este pie, normalmente es un pie atípico o complejo. Y si es que no, entonces un paciente no tratado antes y se inicia método Ponseti, ¿no? Entonces eso es lo que hay que valorar mucho. Y en cuanto al, si el paciente ya tuvo un manejo previo, ver si es que lo operaron o no lo operaron. Si es que sí lo operaron, valorar el postquirúrgico y ver si tiene alguna residia o alguna secuela y si es que tiene necesidad de realizarle una, una nueva cirugía. Si es que no fue tratado antes, de igual manera, o sea, si no se le realizó tratamiento quirúrgico, se debe ver si tiene o no tiene un pliegue plantar transverso en la planta. Si es que sí lo tiene, estamos hablando de un pie complejo. No vamos a ahondar mucho en eso, pero el pie equinovaro también tiene una característica de complejo, que tiene una serie de características especiales en el pie. Eh, si es que no lo tiene, pues ver si es solamente esa es la deformidad. Y si es que no tiene ya esta deformidad, ya se trata de un pie corregido quirúrgicamente o con el método que se haya tratado. Y si es que sí y persiste la deformidad, se considera que es una recidiva y hay que reiniciar el método Ponseti. Entonces existe un esquema de tratamiento que fue publicado en el Journal Orthopedic de Niños en el 2019, eh, donde catalogan pie equinovaro, tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de tratamiento no quirúrgico, es sinónimo de método Ponseti. ¿Listo? La edad no importa. No importa si es chiquito, mediano o grande. Por eso es que se hace esta flechita. Y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, tenemos que ver si es un pie equinovaro o una recidiva temprana, si estamos hablando de niños ya mayores o si estamos hablando de adolescentes. En todos estos pacientes se puede utilizar el método Ponseti de inicio para evitar procedimientos sumamente complejos como los óseos, ¿sí? Mediante el método Ponseti, que es una serie de yesos correctivos, se puede dar la mayor cantidad de corrección, de tal manera que muchas veces solo requiere procedimientos de tejidos blandos, liberaciones o transferencias tendinosas que no son tan agresivos como un procedimiento óseo. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Pie equinovaro, prácticamente tratamiento, método Ponseti. Eso es lo actual, lo vigente. Antiguamente habían otros tipos de métodos, pero lo actual es eso. ¿Y en qué consiste el método Ponseti? Se dice que se debe utilizar lo más antes posible, entre 7 y 10 días, pero la verdad es que a veces los pacientes no llegan a esa edad o no, no llegan a esa edad de 7 a 10 días a la mano del especialista, sino que ya te llegan al mes, a los 2 meses. Incluso algunos autores dicen que ni bien nace hay que iniciar el tratamiento. La verdad no estoy muy de acuerdo con ello, ya que el niño a veces es muy pequeño, no tiene la suficiente masa muscular para poder tratarlo y sobre todo, mamá y papá no conocen al niño, no saben si su niño va a ser un llorón o va a ser un niño tranquilo o cómo va a responder a esto, ¿no? No saben qué es normal para su hijo y qué no es normal. Entonces, por ello, entonces yo en lo personal cuando hago este método lo suelo hacer más o menos a partir del mes de vida.
o a partir de las 2 semanas como mínimo, ¿no? Donde ya papá y mamá ya fueron conociendo cuáles son las raciones adecuadas de su bebé. Dicen que se puede posponer hasta los 2 años de vida. Eso es un límite que ponen algunos autores, pero como les mencioné previamente, no importa la edad. Se puede hacer hasta más grandes. Si el tratamiento es temprano, se dice que entre 5 y 6 semanas puede durar el tratamiento, es decir, entre 5 yesos o 6 yesos. El promedio son de 4 a 7 yesos que se suelen colocar. Lo normal es que fueran 5, como pueden ver así, seriadamente. Lo primero se coloca el cabo, aducto, el varo, y finalmente el equino, que es el último yeso. Cuando se termina este tratamiento, el último yeso para corregir el equino se hace mediante la tenotomía percutánea del Aquiles. Y este último yeso ya no es semanal, sino se mantiene por 3 semanas. Una vez se mantiene ese yeso por 3 semanas, se retira y se indica una férula de abducción. Acá le pusieron nocturna, pero no necesariamente es así, sino que esto va a variar. Hay horarios para el uso de la ferulita. Es una férula, como pueden ver en esta imagen, que normalmente suele tener 60 a 65 grados de abducción del pie y 10 a 15 grados de dorsiflexión para mantener la posición de la corrección. Esta férula es de mantenimiento. El método Ponseti es muy bueno, resultados muy buenos, pero si es que papá y mamá fueron educados y concientizados de la forma y cómo va a transcurrir el tiempo, cómo va a transcurrir el tratamiento, de que esta barrita es el que nos hace el mantenimiento. La causa más frecuente de falla en el tratamiento y de recidiva es una mala adherencia al tratamiento y al uso del mantenimiento con las barras correctoras. Hasta colocar los yesos, el médico es responsable porque los coloca. El uso de la barra es tarea de papá y de mamá. ¿Listo? Entonces, existen recidivas. El pie del niño que tiene pie equinovaro, la historia natural es que tienda a querer volverse pie equinovaro, por más que le hemos colocado los yesos más hermosos o lo que fuera. La historia natural es que ese pie va a querer regresarse a su posición de nacimiento. Para eso se utiliza la ferulita. Lo primero que ocurre es una pérdida de la dorsiflexión. Cuando ocurre eso, se debe repetir una serie corta de yesos, 2, 3 yesos, continuar con la férula de abducción, y esto es lo importante: educación a la familia, identificando las barreras de adherencia al tratamiento y planteando las posibles soluciones para que no se vuelva a presentar. Si no se consigue una dorsiflexión mayor o igual a 10 grados en la evaluación del paciente, considerar nueva tenotomía de Aquiles. Se puede realizar hasta 3 veces con un intervalo entre una y otra de 3 semanas. En general, en la mayoría de niños menores de 2.5 años, el tratamiento de las recidivas debe realizarse mediante reiniciar el método Ponseti. Con eso suele ser suficiente en menores de 2 años y medio. ¿Listo? Cuando hablamos de un grupo de recidiva tardía, esto se produce en niños mayores de 2 años y medio, quienes presentan supino dinámico, a quienes ya no se les puede corregir solo con el método de Ponseti. Se inicia con ello, pero vean esta posición del piecito. Esto ya no se logra corregir completamente solo con los yesos. Entonces, se puede proceder a la transferencia del tibial anterior a la tercera cuña. La mayoría de estos niños a esta edad suele presentar recidivas ya más rígidas y suele ser necesario, como les había mencionado, yesos y después transferencia tendinosa. Entonces, si persiste el equino del retropié, se puede agregar a esa transferencia tendinosa, hacer un alargamiento del tendón de Aquiles. Si no corrige, puede ser necesario hacer una artrotomía subtalar o posterior del tobillo. Realmente son cirugías ya a la carta, ¿no? Lo que se conoce en traumatología, lo necesario para lograr la corrección, en otras palabras. Cuando tenemos ya pies inveterados, como este ejemplo de acá, existe una serie, este es un fijador externo del tipo circular correctivo para lograr correcciones multidireccionales, se llama
un fijador externo Hexapod del tipo Ilizarov, es una variedad. Entonces, el método con este fijador se trata de, así como se colocaron los yesos, al ser este un dispositivo rígido, tiene varios manerales y varios planos de movimiento en el cual se puede corregir progresivamente la malformación. Se asocia generalmente a hacer una osteotomía a nivel del medio pie para lograr esta corrección al final. ¿Listo? Y se usa en eh, aquellos pacientes con un pie equinovario inveterado. Cuando hablamos ya de los adolescentes, estos pacientes ya tienen deformidades bastante rígidas, óseas, ya muy difícil de corregir solamente con yesos. Las recidivas en este grupo felizmente no son muy comunes. Hasta los 5 años las recidivas son muy frecuentes, de 5 a 10 años digamos que más o menos, un poquito por ahí, y más de los 10 años ya no suelen recidivar tanto. La mayoría de los pacientes que ya ha llegado a esta edad y presenta algún tipo de recidiva o secuela ya presentó algún manejo de las partes blandas, sobre todo con transferencias tendinosas. Se prefiere utilizar en este caso osteotomías con o sin uso de fijador externo. Cuando hay presencia de varo del talón puede utilizarse osteotomías como la osteotomía de Dwyer, que es una osteotomía que se suele realizar en el retropié. Hay procedimientos complementarios, esto solo como para cultura, no tienen que sabérselo, se puede hacer liberaciones mediales, plantares, capsulotomías necesarias, son cirugías a la carta en general. Cuando estos son los procedimientos óseos, existe la osteotomía de calcáneo, en cierre del cuboides, apertura de las cuñas, crecimiento guiado cuando presentamos en niños un equino con deformidad rígida y ósea, se puede realizar crecimiento guiado con una efisiodesis anterior. Triple artrodesis en el caso severos y dolorosos, osteotomía del medio pie, osteotomía supramaleolar, osteotomías en U o en V en casos severos con Ilizarov, con ese fijador que les había mencionado. Se puede quitar el escafoides más una artrodesis calcáneo-cuboidea, o se puede quitar el astrágalo, sobre todo en los niños asociados con artrogriposis, donde tienen un pie muy rígido desde pequeñitos. Finalmente, en lo que es pie equinovaro, el método Ponseti sigue siendo en la actualidad el gol estándar para tratar el pie equinovaro e incluso algunas de las recidivas. Existen diversos métodos de tratamiento del pie equinovaro. No solamente existe el método Ponseti, se pueden ver partes blandas, óseo, depende de la edad y depende del paciente. No todos los pies pueden ser tratados solamente con yesos. Debemos tener siempre a la orden, sobre todo los que nos dedicamos a ello, como parte de la herramienta, conocer todas las otras técnicas y aplicar juiciosamente todas estas cuando sea necesario. Esto es respecto a lo que es pie equino varo. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es la parte de polidactilia. La polidactilia es un término utilizado para describir la presencia de dedos supernumerarios. Poli, varios, dáctilos, dedos, ¿no? Ahora, existen varios tipos de polidactilias. En este caso, vamos a hablar lo más importante y lo más frecuente, que es a nivel de las manos, ¿ya? Porque también puede presentarse a nivel de los pies. Las polidactilias preaxiales se producen cuando el dedo extra se encuentra en el lado radial, o sea, hacia el lado del pulgar. Las polidactilias posaxiales cuando el dedo supernumerario se encuentra en el lado cubital, o sea, hacia el lado del quinto dedo o del meñique. Las polidactilias centrales cuando el dedo supernumerario se encuentra en el centro de la mano. Cuando solamente se presenta la polidactilia en el dedo medio, eso es una polidactilia central. Existen las manos en espejo, donde no suele asociarse un pulgar trifalángico y se ven las dos manos igualitas. No se sabe cuál es derecha, cuál es izquierda, si uno le tomara la foto solo a la mano. ¿De acuerdo? La preaxial es la más común. Es más frecuente en personas de raza blanca esta preaxial, y la posaxial en personas de raza negra. Generalmente se presenta como una mutación espontánea, pero a excepción de los pulgares trifalángicos, que tienen una transmisión autosómica dominante, y está ya descrito. Entonces, como la polidactilia preaxial es la más común, vamos a hablar de ella. Pero antes ver una foto, miren.
6 dedos, 6 dedos, 6 y hasta un séptimo, ¿no? Vean que se puede presentar en los pies, se puede presentar también en las manos. Generalmente es bilateral. Hablemos de la polidactilia preaxial, que es la más frecuente. Recuerden que la polidactilia preaxial dijimos que es los que se presentan hacia el lado radial, ¿no? Entonces, la clasificación de Wassel es la más utilizada, la más difundida, donde la tipo 4, esta de aquí, es la más frecuente, se presenta hasta en el 43% de los casos aproximadamente. La característica de la tipo 4 es donde hay una duplicación de las falanges, miren. Las falanges están por duplicadas. ¿Listo? Y la tipo 7 es una duplicación propia del pulgar con dedos trifalángicos. Miren, el pulgar tiene un dedo trifalángico y otro acá. Ahora, no es necesario que se aprendan esta clasificación. Nada más como ejemplo, les pondría esta. Por ejemplo, esta es una polidactilia preaxial. Miren, este es el radio, este es el cúbito. Hacia el lado radial se presenta la polidactilia o el dedo supernumerario. En este caso, miren, es un pulgar supernumerario, trifalángico. Y en este caso, miren, a nivel del quinto dedo, esta sería una posaxial. Se presenta una polidactilia con, en este caso no está tan unido al hueso, sino es más parece una unión cartilaginosa. Se puede clasificar de muchas formas, a veces incluso se pueden asociar a esto de aquí, a sindactilia, y ya no sería solo polidactilia, sino sería polisindactilia, ¿ya? Entonces la sindactilia es la fusión del tejido blando y o hueso, que quede bien claro esto. La sindactilia no solamente es unión de piel, sino puede estar unido el hueso también entre dedos adyacentes. Puede ser en las manos, puede ser en los pies, generando una ausencia total o parcial del espacio entre los dedos. Esto va como parte de su clasificación, como sindactilia total, cuando la unión de los dedos es desde la base hasta la punta de la uña, y parcial, cuando se queda a veces a la mitad, a nivel de los espacios. Puede presentarse en el recién nacido, que es lo más común, por una alteración del desarrollo, sobre todo en el primer y segundo mes de vida intrauterina. En la edad infantil, tal vez suene raro, ¿no? Pero puede presentarse también una sindactilia secundaria a un trauma, principalmente como secuelas de quemaduras, ¿no? O secuelas de heridas o traumatismos graves, fracturas expuestas a nivel de las manos, que comprometen los espacios interdigitales. Dentro de la epidemiología, las sindactilias son más frecuentes a nivel de la mano. También pueden presentarse los pies, como les he mencionado. Tienen una incidencia a nivel mundial de aproximadamente 1 por cada 1000 nacimientos. Y 0.7 por cada 1000 nacimientos. Este 1 por cada 1000 nacimientos hace referencia a la parte de las polidactilias y 0.7 a las sindactilias. Hablando de las sindactilias propiamente dichas, en la mitad de los casos el compromiso es en las dos manos. En el 10% de los casos hay un antecedente familiar, generalmente por patrón de herencia autosómica dominante. En el 50% de los casos se presenta entre el dedo medio del anular, se le sigue entre los dedos anular y meñique. En un 30%, el índice y medio entre un 15% y el resto entre el pulgar y el índice. Acá un resumen de ello. Entonces, esta es la más frecuente, le sigue esta y le sigue esta otra. En cuanto al tratamiento, vean cómo están fusionados los dedos. El objetivo es lograr esto de aquí, separarlos. Entonces se realiza una serie de zetaplastías a nivel interdigital por la región dorsal, por la región volar o palmar. Y miren que quedan unos espacios cuando uno cubre. Estos plomitos son espacios que no logra coberturarse. Entonces se puede hacer mano de tomar injertos. Se puede tomar de acá, de la región de la muñeca, de la región hipotenar. Hay varias, o la región del pliegue inguinal, para cubrir estos espacios a través de injertos de espesor de piel total. Eso es lo que se suele hacer. Pasemos con otro tema, dentro de los otros que menciona en su temario. Es muy importante conocer que existen unas enfermedades llamadas osteocondrosis u osteocondritis juveniles, dentro de las cuales aquí en las imágenes les pongo dos ejemplos.
Esta de aquí, que afecta el cartílago de crecimiento del talón, se llama enfermedad de Sever. La que afecta a nivel de la rodilla se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Vamos tachando acá. Osgood-Schlatter, tuberosidad anterior de la tibia. Sever, tuberosidad posterior del calcáneo. Así como existen, puede existir en distintos lugares, toman distintos nombres. En la fisis proximal de la tibia, Blount. En Freiberg o Kohler 2, cabeza del segundo metatarsiano. Kienbok a nivel de semilunar, el Kohler propio, escafoides tarsiano a nivel del pie. Conic, episis femoral distal, también conocido como osteocondritis disecante, es todo un tema ello. Lesch Calvé-Perthes también es una enfermedad que se presenta en la niñez y a veces trae unas secuelas muy graves a nivel de la cabeza femoral, de la epífisis femoral proximal. Panner a nivel del cóndilo humeral lateral, Preiser, escafoides carpiano, Scheuermann a nivel de los cuerpos vertebrales, que se caracteriza por una cifosis en la región dorsal. Existen dos variedades, variedad alta, variedad baja, depende del nivel donde se produzca esta enfermedad. La más frecuente es la alta. Sever ya les mencionamos, y Sinding, Larsen, Johansson en la polio inferior de la rótula, ¿no? ¿Qué las caracteriza todas estas osteocondrosis? Es que duele la zona afectada. Eso es lo único. La historia natural de esta osteocondrosis es que con el crecimiento se termina el problema. Las más fregaditas son las que están en la región articular. Lesch Calvé-Perthes, por ejemplo, es una de las más feas, y Scheuermann en la columna, que a veces causa deformidades tan severas que necesita instrumentación quirúrgica. ¿De acuerdo? Eso es un resumen de las osteocondrosis. De cada una de ellas se podría hacer una clase teórica, pero nada más las vamos a mencionar en este caso. Y finalmente, pasemos con escoliosis. Escoliosis es otro tema sumamente amplio, no vamos a abordar todo ello, pero la escoliosis está definida como una alteración en la morfología de la columna vertebral en el plano axial. Por definición, pero generalmente está asociado tanto en el plano axial, en el plano sagital y en el plano coronal. ¿Ya? Es un plan multidireccional. Es cifosis, escoliosis, a veces aumenta la lordosis o la disminuye. Vamos a poner ejemplos nada más. Por ejemplo, miren esta curvatura tan grande que tiene. Este es un paciente de 5 años y 3 meses, pobre niño, miren cómo la severidad y el compromiso y aplastamiento en la región de las costillas y la gran curvatura que presenta. Cuando hablamos de escoliosis tenemos que medir básicamente las curvas que tiene. Siempre va a haber una curva principal, una curva compensatoria, que puede ser proximal o puede ser distal o puede ser ambas, como en este caso, ¿no? Esta es la principal, la mayor, de 96.95. Esta medición que se realiza sobre el plato superior y el plato inferior de las vértebras, entonces se llama ángulo de Cobb. Ese ángulo de Cobb, esta es una medición sistemática a través de la computadora, pero normalmente se debe trazar sobre la porción más proximal deformada y por debajo de la vértebra más distal deformada, en ese plano de la curva. Entonces, al realizar esta medición, nosotros podemos ver qué tan curveada está esta curvatura, por así decirlo, valga la redundancia. Y vean aquí, las vértebras se encuentran rotadas y miren aquí cómo también la cifosis se encuentra sumamente aumentada en 87 grados. Sepan que lo normal va de 30 a 50, la cifosis dorsal. Y obviamente aquí no debería haber esta curvatura. Para definir una escoliosis propiamente dicha, la curvatura debe ser mayor de 10 grados. ¿De acuerdo? Entonces, acá hemos hecho una serie de mediciones, perdón. El diagnóstico es escoliosis idiopática infantil. Se clasifica básicamente en 3 grupos: infantil, escoliosis juvenil y escoliosis idiopática del adolescente. ¿Cuándo hablamos de la escoliosis idiopática? Nada más, porque existen otro tipo de escoliosis neurogénica y otras clasificaciones que pueden generar otros nombres. Pero cuando hablamos de escoliosis idiopática que no se sabe la causa, entonces hablamos de infantil hasta los 3 años, juvenil de 3 a 10 años y más de 10 años, escoliosis idiopática del adolescente.
El tratamiento, cuando son así de severas, ni hablar, no se piensa dos veces, hay que operarlos, hay que corregir por el gran compromiso pulmonar y la capacidad vital disminuida que suelen tener. Entonces, esto es lo que se les suele hacer a estos niños. Es un sistema que se llama barras de crecimiento de columna. Este sistema medial permite, como pueden ver, esa ranura, tiene como unos candados que se pueden abrir, obviamente están por dentro, ¿no? Por dentro de la piel, pero se puede a través de pequeñas incisiones cada 6 a 8 meses abrirlos y tratar de estirarlos, hacer que crezcan a través de las barras y evitar la deformidad. Miren con el paciente ya operado cómo esta curva principal de 96 grados se ha logrado bajar hasta 58. ¿Listo? En estos pacientes no se busca dejarlos en 0 grados, eso sería imposible, atentaría contra la vida propia del paciente. Entonces, lo que se busca es expandir esta capacidad torácica. Miren cómo los espacios se han abierto en esta región, al igual que acá, y miren cómo estaba antes de apretados estos espacios. Y en la lateral, esa cifosis marcada bajó pues a 31 grados, que es lo normal, y la lordosis lumbar se mantuvo, ¿no? Normalmente se suele hacer una distracción en el proceso de colocación o un estiramiento, en este caso se realizó hasta 3 centímetros. No siempre se hace eso, ya que puede comprometerse la médula espinal. Entonces, este tipo de cirugías se hace mediante un sistema de neuromonitoreo que se le coloca a nivel de todos los dermatomas y miotomas una serie de electrodos. Como pueden ver acá, miren, el paciente está conectado a varios cables por aquí, por acá, por allá, y en las piernas tiene un montón de cables también que lo permiten monitorizar. ¿Listo? Les pongo otro ejemplo. Este es una paciente más grandecita. La inició antes de los 10 años, por eso es escoliosis idiopática juvenil. Tiene una curvatura de 64 grados y acá tiene 41 grados. Entonces, igual, porque todavía está en crecimiento, todavía se le coloca barras de crecimiento en columna. Tuvo una curvatura principal dorsal de 64 grados, tuvo una curva lumbar de 50 grados y una cifosis dorsal de 41 y una lordosis de 61. En este caso está más aumentada la lordosis. Igual se coloca, este es otro sistema, también se llama barras de crecimiento, pero es a través de otros candados, ¿sí? Y donde se realiza también el estiramiento. Se redujo hasta 18, vean que esta curva no era tan severa, era pues solo 64 y el otro era 90 y tantos. Entonces puede llegar hasta unos 18 grados, ya la columna se ve más alineadita y también se ve la expansión de los espacios torácicos. Entonces se preguntarán, ¿a quiénes se le indica tratamiento quirúrgico en escoliosis? Aquellas curvaturas severas mayores de 40 grados. Algunos autores dicen 45, pero entre 35 y 40 está el dilema. Generalmente a veces más de 35 por cuestiones estéticas, en niñas sobre todo. Y si es que hay alguna condición pulmonar, pues ni hablar. Se tiene que tomar la decisión de operar al paciente. Este es otro caso, igual. Esta es una escoliosis idiopática, femenino de 8 años. Tiene una curvatura, miren, 100 grados. Las vértebras prácticamente están todas aplastadas, una gran deformidad. Igual se le colocó su sistema de barra de crecimiento y se corrige la curvatura hasta 51 grados. Esta mejora la proximal, la distal también. Se realiza la distracción. Perfecto. Muy bien, muchachos. Eso es todo en cuanto a la presentación de otras patologías en el ámbito de la parte infantil. Si hubiera alguna pregunta, este es el momento de hacerlas. De no haberla, vamos a dar por concluida la presentación. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, dime. Con respecto al ángulo de la cifosis, también es el ángulo de Cobb. Exactamente. Es la misma medición que se realiza, nada más que esto es en la vista lateral. También se llama ángulo de Cobb.
Tiene algunas mediciones específicas. Normalmente para determinar la cifosis dorsal se suele medir desde la quinta vértebra dorsal hasta la decimosegunda, ¿no? De la quinta de la 5 a la 12. Desde D5 hasta D12 se suele realizar la medición de la cifosis dorsal, pero en la vista lateral. También se llama ángulo de Cobb. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, doctor, una consulta. Respecto a la escoliosis, aparte de las barras de crecimiento, ¿se utiliza algún tipo de corset? Sí. Creo que no se los mencioné. Entonces se considera una escoliosis más de 10 grados, escoliosis. Entre 10 y 20 grados, digamos que es leve. Entre 20 y 35 grados, moderada. Y más allá de 35 grados, según algunos autores y según otros autores, más allá de 40 grados de curvatura, severa. Entonces, cuando los niños están en crecimiento y hablamos de una escoliosis idiopática, porque hay otros tipos de escoliosis que, como les había mencionado, y es leve, solo observación. Moderada, entre 20 y 35 grados, se puede utilizar los corsés ortopédicos. Antiguamente había un corsé que llamaban Milwaukee. Hay uno que se utiliza actualmente que se mide con el paciente en tracción de la columna vertebral, que se llama corset de Boston, pero generalmente es para las moderadas. Entre 20 y 35 grados de curvatura se puede utilizar. La finalidad del corset no es curar, no va a curar esa escoliosis, esa curvatura no va a mejorar, pero lo que se trata con ello es evitar que esa curva progrese tan rápidamente, sobre todo cuando son niños pequeños. Y el seguimiento que se le debe dar a estos pacientes es con una radiografía panorámica de la columna al menos cada 6 meses para ver si hay o no hay una progresión rápida de la curva, que sería una de las indicaciones quirúrgicas también. ¿Alguna pregunta adicional tal vez? Nadie más. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a dar por concluidas las clases. Ya se acabó con ustedes, creo, el grupo. Creo que era lo último, solo lo que faltaba. Muy bien, les deseo que les vaya muy bien y muy buenas noches, ¿sí? Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.